decíamos recién, hace unos minutitos nada más, vamos a estar conversando un poquito sobre... Escucho como... Tuve un retorno medio raro, ahí está. Ahí estás bien, Vicky. Sí, no sé. Vamos a hablar un poquito sobre una audioserie que estuvimos escuchando, verdaderamente, y se llama Dial, y tenemos aquí cerca nuestro, acá nomás, a Carlos Wasserman, el creador de esta serie, bienvenido, y a Luciano Rosso, protagonista. ¿Cómo están? Bien, muy contentos, la verdad, con todo este lanzamiento y con toda esta propuesta nueva. Estamos chochos, ¿qué podemos decir? La verdad que es un momento bastante especial para nosotros, es algo que salió con muchísimo corazón a la cancha y lo estamos disfrutando un montón. Esto, el estreno fue re reciente aparte, o sea, Ayer, literalmente ayer. ¿Cómo se venían como preparando para el lanzamiento? ¿O cuáles son las primeras repercusiones de ahora? De los primeros minutos. Las repercusiones son muy positivas. La verdad es que nosotros también tenemos acceso a las métricas también de la plataforma, Claro. porque es un canal propio Claro. dentro de Spotify. Entonces la verdad es que podemos ver la data, que es algo muy raro dentro de las plataformas poder Claro. tener esa Claro. recepción de la data, porque es algo que las plataformas tienden a cerrarse más para brindarlas. En este caso, al ser un proyecto que si bien tiene a dos grandes empresas trabajando en conjunto en función de esta alianza y de este primer proyecto en particular, a la vez sigue siendo un proyecto que tiene un halo independiente, que Claro. tiene un halo que a mí me gusta decir un poco punk en algún punto. Y nosotros tenemos como ese acceso a poder ir viendo cómo va y demás, que tampoco es algo que me obsesiona, pero que sí está bueno ver, y el proyecto está teniendo una recepción espectacular, unas críticas buenísimas y sobre todo, una vez más, apelando a la imaginación de los oyentes y ocupando un espacio que la verdad es que con humildad lo digo, nadie está ocupando ese espacio de poder traer una propuesta al mundo del entretenimiento que traiga el ingrediente de la imaginación del oyente, y volver parte a los oyentes, poder tener el feedback que nos van dando con respecto a la historia que creamos con tanto amor y que contamos con tanto esfuerzo y cariño. La verdad que es hermoso. ¿Cuánto estuviste preparando y pensando un poco en este proyecto? Creo que nosotros habíamos hablado de Número Oculto antes también, como hay un pequeño tiempo entre una y otra, pero bueno, me imagino un poco cómo habrá sido ese proceso de Sí. proyectos. El proceso fue en Número Oculto, le fue súper bien, pero lo que sucedió también es que cayó en un cambio de paradigma grande de la industria audiovisual a nivel global, de la industria del entretenimiento y de todos los trabajos en Claro. general. Estamos como en un gran cambio de paradigma. Y ese proyecto, como tantos otros, no fue ajeno a ese cambio de paradigma, donde el modelo de originales, en donde las plataformas financiaban el 100% de los proyectos, se quedaban con toda la propiedad intelectual, empezó a virar, las coproducciones empezaron a ser una forma de continuar avanzando, las alianzas también. Y en ese sentido, yo pasé por un año, la verdad, de bastantes puertas cerradas, de un momento de replanteamiento profesional en donde primó el hecho de seguir, el deseo de seguir contando historias, el deseo de seguir jugando, de poder, la certeza de que la ficción siempre tiene un lugar para reinventarse, para contar algo nuevo, para conectar. Y desde ahí fue que pude ejecutar e imaginar esta alianza entre Cuarzo y Spotify, que obviamente después contó con la visión y la producción de las dos empresas como para poder llevarlo adelante, y todos los equipos que trabajan en ambas empresas. Pero surge de ahí, surge de realmente ver que la forma de hacer las cosas que estábamos teniendo, por lo menos en nuestra industria, que es la del espectáculo, el entretenimiento, las culturales, estaba cambiando radicalmente, y frente a eso
evitar la paralización, evitar el esperar que nos den permiso para contar historias, el evitar quedarse esperando una luz verde que no llega, el evitar quedarse culpando a otros porque las cosas no salen como uno quiere. Y en eso está el deseo de hacer, el deseo de juntarse con talentos como Luciano y como todo el equipo de Dial para poder crear y poder seguir contando historias. Opa, bueno. Epa, Camila. Bueno, si queríamos llamar la atención, la llamé. Tengo una pregunta para Luciano. ¿Cómo fue la preparación del personaje teniendo en cuenta el trabajo tan especial que tiene la actuación, solamente la actuación de voz? De la voz, ¿no? sí. De hecho, bueno, yo vengo más del palo del teatro físico, de la expresión física, de un trabajo teatral muy gestual. Y claro, concentrar todo eso en la voz, que igual terminó siendo súper físico y súper gestual, Claro. porque se lo tenés que hacer ver al oyente de alguna forma. Yo empecé, cuando me llegó el guión, empecé a trabajar como todo actor en su casa, solo, a los gritos, porque además el género te lo pide. Y estuve conectando con el personaje un tiempito. Pero la realidad es que después entras en el estudio y ahí es donde está la magia, ¿sabes? Rodeado de tus compañeros, cuando hay un feedback, como teníamos con Charlie todo el tiempo, cuando está tu compañero trabajando delante, cuando trabajas también, trabajamos con objetos, porque te ayudan a, ¿sabes? Si tenés que sostener un arma, no es lo mismo no tenerla en la mano que sí. Claro. Sí, Y esa todo cuestión de la verdad. exactamente, ¿no? y todo eso se refleja en la voz. Realmente vengo de escucharla varias veces, porque no lo pude evitar, y es muy loco lo que sucede, esto que decía que coincido 100% con Charlie, que es el uso de la imaginación, de uno no ser un público pasivo, sino estar siendo parte de eso, y hay una tarea en el oyente que es inevitable. Ayer hablaba con gente también que la vi y me decía, es increíble que lo veo, o sea, veo las expresiones, veo el espacio donde están, y generar eso en este espacio nuevo que se abre acá me parece una experiencia increíble. Y bueno, la particularidad de este personaje, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, quiero aclararlo. Menos mal. Pero bueno, tiene una oscuridad implícita de él, y también tiene un pasado muy duro que él conoce y uno muy oscuro que desconoce. Entonces, un poco mi trabajo fue como tratar de encontrar ese link entre este personaje que se subdivide, digamos, en su psicología, si se quiere. Y fue un trabajo que disfruté muchísimo, la verdad. Perdón, agrego ahí como un comentario que es no solamente también el trabajo con la voz y la palabra, sino también hay un montón de trabajo con la respiración, Claro. ciertos como movimientos que por más que no te esté viendo, Totalmente. yo escucho si estás, no sé, apretando la boca, Sí, digo, sí, todo sí. eso, hay un trabajo muy minucioso ahí que está buenísimo. Sí, totalmente, ¿no? Y yo decía, bueno, yo estoy acostumbrado a sudar en el escenario porque trabajo con el cuerpo. Dije, bueno, sí, todo Esto va a bien. ser- Esto sí te lo saco. Y, tipo, terminaba todo transpirado, llorando, la cara toda roja, la nariz así. Como, no es lo que me dijeron que... Yo vine a pasarla bien. No, y la loco. pasé súper igual, era como... Pero volviendo a esto que los dos marcaban del tema de la imaginación del oyente del otro lado, ¿no? Esa parte activa que trae la audioserie, pensaba que siento que hay algunas escenas que tal vez también pudiste escribirlas porque sabías que no se iban a ver y que solamente se iban a escuchar. ¿Es algo en lo que te pusiste a pensar al momento de generarlas, de tipo, bueno, aprovechemos que solamente se escucha y que puedo generar estas cosas horrendas solamente con efectos de sonido y sin mostrárselas a nadie, como para darle también esa libertad al relato, a los lugares hacia donde ir? Sí, totalmente. Bueno, al no tener que utilizar un montón de efectos sonoros, de efectos especiales para poder generar imágenes, obviamente yo siempre tengo el lema de las limitaciones como posibilidades para todo en mi vida. Y este es un caso así, ok, decir, ¿por qué ver las limitaciones del formato sonoro? Que obviamente la más clara es que no se ve. ¿Por qué ver esa limitación como una limitación y no verlo como una posibilidad? Una posibilidad para que
Bueno, para contar historias de género que en la industria audiovisual podrían tardar 5 años en venderse y tal vez nunca venderse. Verlo como una posibilidad de poder tener a un perro infernal corriendo por un túnel sin tener presupuestos inflados, verlo como una posibilidad de obturar cierta información para el oyente, para mejorar su experiencia o para tener cliffhangers mejores, verlo como una posibilidad de despertar los otros sentidos que quedan muy apabullados en el audiovisual frente a la imagen, ¿no? Que es preponderante y se lleva todo puesto. Entonces es eso. Para mí, mi vida siempre fue ver las limitaciones como posibilidades y esto es el claro ejemplo de eso. Y además también hay algo de que para mí lo mejor del género de suspenso y de terror, el miedo reside en lo que no se ve, siempre. Alien 1, Tiburón, Sí. El bebé de Rosemary, bueno, este formato es claramente lo que no se ve. Pero también hay como un bache en el medio entre un público adecuado, no sé, a la escucha de radioteatro y después un público súper bombardeado de imágenes que hoy de repente apostás otra vez al encuentro con ese público también, porque es difícil, me imagino. Digo, la imaginación es súper poderosa, pero también estás con un público que está compitiendo con la imagen todo el tiempo. Claro. Eso es súper interesante. ¿Ustedes qué analizan no sé, de ese mercado que por ahí no está súper recontraexplotado? Desde el mainstream, sobre todo, ni hablar. Sí. Veníamos caminando y parafraseando a Kevin Costner en la película. Si lo construyes, ellos vendrán. Está muy bien. Eso Son, creo. son espacios a ocupar, me parece, y que si los habilitás, va a haber un público que va a estar Recontra. va a estar ahí porque sí, porque también uno como público busca la novedad, qué sé yo. También a todos nos pasa que después de la cuarta temporada de no sé qué serie decís, bueno, necesito hacer una pausa. Algo distinto, sí. Y si hay un lugar ahí, viste, que está habilitado, yo creo que va a ser ocupado, sobre todo si está abarcado desde este lugar. Obviamente nosotros tenemos en cuenta que estamos hablando de todos nosotros y toda la sociedad, una sociedad con déficit de atención. O sea, entonces Sí, digo, o sea, todos, a mí me pasa, estás viendo algo y agarrás el celular, estás en 20, cuesta muchísimo, estás en todos lados menos en el presente. Entonces, teniendo eso en cuenta, no somos ingenuos con respecto a eso y también, viste, los capítulos son muy cortos, el ritmo es muy rápido, los efectos sonoros están súper bien. Sí, sí. La música original que compuso Rau, con Genio. quien ya trabajé en Número Oculto y volvemos a repetir, es espectacular. Entonces obviamente tiene un montón de ingredientes que ayudan a que la experiencia de la imaginación tenga un sustento. Pero sinceramente, nada, yo soy una persona aún optimista y aún positiva y creo en el oyente. Creo que la imaginación está ahí y que cuando hay una propuesta con corazón y auténtica va a conectar. Yo lo sigo creyendo, más allá de que estemos lobotomizados por las redes sociales, ¿no? Bueno, pero hay algo ahí que traes del tema de también la atención del público y demás, que en el formato de la serie me pareció como particular en relación a otros podcasts que hay, o incluso a otros podcasts de ficción o audioseries como esta, que no tiene nada después del último diálogo, la última escena de cada episodio, sí. No tiene créditos, no tiene música tampoco de salida, no tiene nada, directamente arranca el que viene a menos de que le pongas pausa, ¿no? Ahí tiene que ver con esto, esa decisión de como con atrapar esa atención que sabés que está dispersa en cualquier 25.000 lugares a la vez. 100% tiene que ver con eso, tiene que ver también con una narrativa que a mí me resulta interesante, que ya en Número Oculto ya sucedía. Y acá también es un poco utilizar la caja de herramientas adquirida en esa experiencia que fue satisfactoria, que fue exitosa, poder traerla a esta nueva experiencia. Pero sí, a mí me interesa capítulos así, hay capítulos de 10 minutos, van muy al palo, los cliffhanger para mí son los amos y señores de los finales de escena. Y sí, obviamente, y bueno, después necesitas tener un elenco como el que tuvimos, que es algo de otro planeta, para una audioserie, con Luciano, pero con una leyenda como Cristina Vanegas, con Ariel Pérez de María, con Ernesto Claudio, Maite. Paula Greenspan, Maite Lanata.
Nicole Epstein, un elenco espectacular que después, bueno, te la clava al ángulo constantemente y hace que eso que vos escribiste para que los finales de bloque sean muy afilados tengan un sustento después en la escena, ¿no? Luciano, ¿cómo es el momento de grabar? Digo, recién estábamos hablando del trabajo con los objetos y demás, y me pregunto un poco también el trabajo con las otras personas. Digo, no sé cómo era ese momento, cómo Porque se no deja de preparaban, estar cómo mediado también por la idea de que es para Sí, grabar, ¿no? tal No cual. es como Sí, para sí. llevar adelante la escena y nada más. Tal cual. Yo había hecho ya algunas cositas en estudios de grabación, Ajá. pero no de este estilo. O sea que a nivel contexto estaba cómodo. El estudio increíble, el estudio de Martu, que es la gloria. Pero bueno, sí, está esa cosa de... Estás actuando. Y estás actuando con auriculares, con un micrófono. Claro. No podés moverte tan así, tan así. Tiene un montón de limitaciones y estás actuando con otra persona. Y tu personaje por ahí está corriendo en Claro, la ciudad. Bueno, eso ha sucedido y hemos tenido que correr, sacar digamos, la respiración desde ahí. Fue Claro. muy físico el trabajo realmente. Pero esto que sucedía, que estábamos actuando repartidos, tenemos varias escenas donde estaba todo el elenco, y estás actuando entre caños, micrófonos, entre el atril con las hojas. No sé, es una manera muy diferente de representar, que a la vez te estás escuchando con el otro, así que estás focalizando en lo que escuchás y en lo que emitís. Para mí fue una experiencia completamente nueva y creo que para el resto de los chicos también, porque no habían hecho este tipo de formatos. Claro. Pero no sé, encontramos una dinámica que desde el momento 1 funcionó muy bien, nos agarramos de eso y fue así, fue tipo, creció solo. ¿Y hubo lugar para la improvisación, por ejemplo? Digo, teniendo en cuenta también, son capítulos cortos, con un guión... Hubo lugar para la improvisación en los momentos de clímax, bueno, estamos hablando de una audioserie, de un thriller, de suspenso, de terror, o sea que no spoileo nada si digo que hay gritos, ¿no? Por ejemplo, No, gritos o me parece que muertes. no es, O sea, no es spoiler todavía. O sea, Ya, después no sé, obligado. bueno. A ese nivel sí, pero también estamos trabajando con un guión muy, muy afilado, entonces es difícil correrte de ahí. Sí, obviamente hubo adaptaciones en cosas que por ahí suenan mejor a la boca de uno, y eso, bueno, lo trabajamos entre todos también, pero así como uno conoce la improvisación, yo te diría que a nivel guión no, pero porque tampoco hacía falta. O sea, el guión es una maravilla, o sea, está muy, muy bien escrito, entonces tampoco decís, acá quiero improvisar, no, ¿para qué? Si esto está muy bien, Claro, o sea. Claro. Pero bueno, sí, había momentos en que... ¿Cómo sacás ese texto? Sí, bueno, tirás varias tomas y vas improvisando para que también luego haya varios matices Claro. de los cuales agarrarse a la hora no se llama postproducción, esto se llama... tiene otro Edición, nombre. postproducción, está bien. postproducción, Sí, está bien. Pero bueno, eso. Pero ya que traes el guión, te quiero hacer una pregunta a ver si tiene algún sentido o no. Pero ¿hay algo por lo que hayas elegido situarlo en Santos Lugares y en esa iglesia en particular? ¿O qué pasó? ¿Tengo que ir a buscar túneles? No sé, decime. ¿Querés que hablemos de esto? Sí, bueno, tengo cierta historia personal con el barrio de Santos Lugares, donde vivía Ernesto Sábato también, Claro, cuya por novela supuesto. más famosa es El Túnel. Ujú. Pero más allá del link personal que tengo con el barrio de Santos Lugares, para mí era muy, muy importante poder construir una geolocalización propia, autóctona, que sea un barrio del conurbano bonaerense, que la iglesia no sea cualquier iglesia, que sea la iglesia de Lourdes, poder construir esa mitología alrededor de lo barrial. ¿Y por qué? Porque realmente yo creo que el género en el cual estamos narrando, los personajes con los cuales estamos contando esta historia, la historia en sí, son lo suficientemente universales como para viajar y escucharse bien en todo el mundo. No hace falta ocultar
lo autóctono Claro. como para que la historia sea universal. En las métricas que estamos teniendo, más del 30% de los oyentes son de México, algo que ya había pasado con Número Oculto, que también es una historia más porteña en el caso de Número Oculto, que fue número 1 en México durante un mes seguido. Entonces es algo que yo ya veo y que es que para generar historias globales no es necesario ocultar lo autóctono. Y en cuanto también al género narrativo, pasa lo mismo. O sea, ok, estamos contando una historia de suspenso vertiginosa con elementos de thriller, con elementos de terror, ok, pero tiene un montón de melodrama, tiene un ADN narrativo claramente latinoamericano, tiene sangre caliente, y para mí es importante eso, para mí es importante mantener esa identidad narrativa, pero porque la siento muy propia, porque es el resumen de mi propia formación como contador de historias. O sea, yo veía Alien, El Exorcista y Tiburón, y veía la telenovela de la tarde, y eso es lo que yo consumía, y eso es lo que estoy creando. O sea, básicamente esa mixtura, ¿no? Me encanta. Yo tengo una última de mi parte que tiene que ver con si el que se haya abierto a esta posibilidad de crear estos productos de tanta calidad y con tanta proyección, o de mi parte por lo menos creo que muchas posibilidades para trabajar, si estás como ahora ya pensando como creador y como productor de contenidos desde este lugar, como si tenés muchas historias por contar en este formato, si ya estás como adecuado a sentarte a escribir en esta línea. Digo, ¿qué te pasa ahora a vos como creador de contenido? No, a mí me pasa que si me das un espacio para jugar, yo voy a jugar, voy a sacudir, treparme a las hamacas y hacer todo el lío posible y contar la mayor cantidad de historias posible, porque bueno, ya hace tiempo descubrí que es lo que a mí me gusta hacer, lo que me mueve, lo que me inspira, y lo voy a hacer mientras me des el lugar. En este caso fue a través del audio. No hay casualidades, ¿viste? Yo empecé trabajando en radio. Soy un músico frustrado, digo, hay un montón de links míos con el sonido, entonces siento que hay algo muy orgánico. Lo notaba cuando estábamos en la postproducción con Analía Lutowicz, que es la genia detrás del diseño sonoro de esto. Notaba cómo hay un timing musical, obviamente en el audiovisual también lo hay, pero bueno, acá está mucho más adelante. Claro. Y lo notaba, entonces no hay casualidades. Yo, viste, como la vida me dio limones y estoy haciendo Yo ya me imaginaba tu libretita limonada. diciendo, esta sería una buena audioserie. Puede sonar así, claro. Hay algo que yo entendí con respecto a cómo contar en audio, viste, un know-how que es muy particular. El año pasado di un par de cursos al respecto. Entonces hay una curva de aprendizaje de cómo contar, y mi cabeza se va seteando así. Sobre todo a mí lo que más, o sea, sinceramente lo que más me gusta del formato es la libertad creativa y la posibilidad de no estar pidiendo permiso para producir, el poder estrenar ágilmente, y tener estrenos globales de esta forma tan ágil. Para mí es genial, ¿viste? Es como que hay ahí un campo. Tenemos varias ideas dando vueltas para los próximos proyectos. El acuerdo en el cual estamos con Cuarzo y con Spotify incluye una proyección. Para mí es importante generar un modelo de producción sostenida para poder instalar un formato que igualmente a mí lo que más me sorprende es cómo es, entre comillas, novedoso, pero la gente lo relaciona con el radioteatro, y bien que lo hace inmediatamente. Hay algo también, como creo en la imaginación de los espectadores y de los oyentes, también creo en el inconsciente colectivo, ¿viste? Hay algo que queda vibrando, y para mí eso está ahí todavía, ¿no? Bueno, no sé si preguntarte a vos si te dan más ganas de seguir como profundizando en este mundo de actuar con la voz, o si fue demasiado. O si ya está. A mí me llaman y yo estoy. Lo único que te puedo decir. Fantástico. La verdad, no sé si a alguna le queda algo más por consultar o compartir. Podríamos seguir charlando, pero me parece que les hemos quitado el suficiente tiempo. Nos mucho tiempo, sí, eso es verdad. La verdad que agradecidas de que hayan venido a compartir la mesa con nosotras y contarnos sobre esto. La verdad es que Nancy nos dice, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Número Oculto? Bueno, miren esto.
Así que la verdad, súper entusiasmadas y les estaremos siguiendo los pasos siempre. Así Muchas que gracias, gracias, chicas. Muchas Carlos gracias, y Luciano. gracias. ¿Con qué nos ¿Qué vamos, querés? Nancy? No, me desconcentré. ¿Con qué nos vamos? Hermoso ambiente laboral. Nos vamos escuchando, como ya dije, otro Sí, tema sí, de Pulp, sí. por supuesto. En este caso, Sorted for Ease and Wiz.